Hoy presentamos audiencia preliminar, recapitulación. Sí, efectivamente, antes de la audiencia preliminar habíamos dado algunos consejos previos a nuestros colegas abogados, consejos de la obra del Manual Práctico y Analítico del doctor Ernesto Guarderas Izquierdo, abogada María Belén Cañas, abogado Ricardo Hernández González, quienes nos aconsejen antes de una audiencia preliminar tomar en cuenta la fecha de la audiencia, disponer de una procuración judicial con cláusula especial, tomar en cuenta la dirección de la unidad judicial, contar con el expediente físico del proceso en su totalidad. También contar con una guía de la prueba, disponer de una agenda, llegar con una hora de anticipación. También es recomendable llevar todos los códigos, procedimiento civil, el código sustantivo, código civil, hay que llevar una botellita de agua, hay que estar pilas antes de la audiencia. Luego llegamos a las etapas o momentos de la audiencia. Tenemos el primer momento, saneamiento y convalidación. Aquí el señor juez de la causa declara instalada la audiencia preliminar, presentes la parte actora y la parte demandada. Si la parte demandada ha presentado excepciones previas, el señor juez de la causa pide que fundamente tal o cual excepción previa constante en el artículo 153 del Código Orgánico General de Procesos. Nosotros habíamos dado a conocer 13 excepciones previas y también habíamos dicho que la incompetencia de la o del juzgador es una excepción previa no subsanable. La incapacidad de la parte actora o de su representante es una excepción previa subsanable. Falta de legitimación en la causa de la parte actora o de la parte demandada cuando surja manifiestamente de los propios términos de la demanda, también habíamos dicho que es una excepción previa subsanable. Y ahora, no son subsanables: error en la forma de proponer la demanda, inadecuación de procedimiento, indebida acumulación de pretensiones, litis, pendencia, prescripción, caducidad, cosa juzgada, transacción, existencia de convenio o compromiso arbitral, existencia de convenio de mediación. Y habíamos dicho también que se decide mediante auto interlocutorio las excepciones que son subsanables y algunas excepciones que no son subsanables, en cambio, también se declara mediante sentencia. Y frente a ello, también los sujetos procesales hacen valer sus derechos al plantear los recursos sobre excepciones previas. Habíamos dicho que pueden presentar recursos horizontales como la aclaración y la ampliación, y también pueden plantear recursos verticales como el recurso de apelación y el recurso de hecho. Luego analizamos ya la validez del proceso. Una vez superado esta fase de la fundamentación o pronunciamiento de las excepciones previas que hacen cada uno de los sujetos procesales, el juez pide que nos pronunciemos sobre la validez del proceso y nos pronunciamos analizando el artículo 107 del Código Orgánico General de Procesos. Nos pronunciamos sobre la jurisdicción, sobre la competencia, sobre la legitimidad de personería, citación con la demanda a la o el demandado o a quien legalmente lo represente,
también sobre la notificación a las partes con la convocatoria a las audiencias, notificación a las partes con la sentencia, y 7, conformación del tribunal con el número de juzgadores que la ley prescribe. Por ejemplo, si el señor juez no ordenó la citación con la demanda a la o el demandado o a quien legalmente lo represente, entonces tenemos que pronunciar alegando que no se ha cumplido con el numeral 4 del artículo 107 del COGEB, no se ha citado en legal y debida forma, o también cuando el juez es incompetente, cuando se ha planteado la demanda en otra jurisdicción que no corresponde, cuando no se ha notificado a los sujetos procesales. Entonces son 7 causales de nulidad. Entonces, esto entra dentro del punto de la validez del proceso. Una vez ya analizado estos puntos, simplemente cuando estamos de acuerdo, cada uno de los sujetos procesales o los abogados decimos que se declare la validez del proceso, no tenemos nada que alegar. Luego viene el segundo momento de la audiencia preliminar, y estos días vamos a analizar este segundo momento. Presentación del caso al juez a través de la fundamentación verbal de los actos de proposición y fijación de los puntos de debate. Presentación del caso. El juez concederá a las partes un tiempo prudencial para que introduzcan el caso, no la teoría del caso, ya que esto se realiza en la audiencia de juicio a través del alegato inicial, como se verá más adelante, con el único fin de que expongan sobre los fundamentos de la demanda y de su contestación. En caso de haber propuesto reconvención oportunamente, se concederá también un tiempo para que se fundamente la reconvención y su contestación. Consideramos que la redacción del artículo 294, numeral 3 del COGEB es oscura cuando indica que en la intervención de la parte demandada, ésta puede reconvenir de considerarlo pertinente. Esto hace pensar equivocadamente que la reconvención podría plantearse en la audiencia como sucedía en el extinto juicio verbal sumario. Sin embargo, existen varias normas en el propio código de las cuales se infiere que el momento procesal oportuno para plantear la reconvención es el contestar la demanda, que como todos sabemos es un acto de proposición escrito. Así, en la parte inicial del artículo 156 se establece: recibida la contestación a la demanda y la reconvención, si la hay, la o el juzgador, en el mismo término previsto para la calificación de la demanda, examinará si cumplen con los requisitos legales, tramitará y dispondrá la práctica de las diligencias solicitadas. Por su parte, el segundo inciso del artículo 291 señala: la o el mandado tendrá 30 días para presentar su contestación a la demanda. Este término se contará desde que se practicó la última citación, cuando las o los demandados son varios. Si al contestarla se reconviene, el actor, la o el juzgador en los 3 días siguientes notificará y concederá a la o al actor el término de 30 días para contestarla. Finalmente, el artículo 155 en forma expresa dispone que el actor reconvenido contestará a la reconvención en el tiempo y la forma establecida para la contestación de la demanda. Más aún, por una mala redacción de la ley, sostener erróneamente que la reconvención es posible plantearla en la audiencia preliminar al momento de fundamentar la contestación
a la demanda implicaría un quebrantamiento de una de las garantías del derecho. Ahora bien, en cuanto a la fundamentación de la demanda y su contestación, consideramos que una buena presentación es aquella que explica claramente al juez los hechos fundamentales, la pretensión y las excepciones, sin que les sea posible las partes alterar sustancialmente sus argumentos propuestos en el acto de proposición correspondiente. Las partes procesales deben centrar su fundamentación en destacar los puntos que a su criterio están en controversia, analizando sus proposiciones fácticas y jurídicas y las de la parte contraria que fueron ya expuestas por escrito en la demanda y su contestación. Es importante tomar en cuenta que el juez es el director del proceso y él será quien determine el tiempo que concederá a cada parte para la presentación del caso. La fundamentación no consiste en dar lectura al escrito que contiene el acto de proposición, sino más bien ha de hacer una síntesis de los aspectos más importantes que lo sustentan. Tampoco es correcto pretender instruir o enseñar derecho al juez o al auditorio, puesto que esto podría ser contraproducente. El respeto es crucial y demuestra el nivel de debate que se dará a lo largo del procedimiento. Por ello, no se debe atacar o denigrar a la contraparte o a su abogado, mucho menos a la autoridad judicial. Peor aún hacerlo al inicio del procedimiento, donde nada se ha asegurado todavía. No es el momento oportuno para argumentar, debatir o dar lectura de doctrina y jurisprudencia, pues esto se reserva para una ulterior etapa. Tampoco se debe hacer referencia a los medios de prueba con los cuales pretendo probar ciertos hechos, ya que hasta ese momento no han sido debatidos y admitidos por el juzgador. Fijación de los puntos de debate. Una vez que el juez ha escuchado a ambas partes, corresponde de establecer los puntos controvertidos y que en consecuencia serán parte del debate. La fijación de los puntos en debate constituye una carga y actividad trascendental del juez a la que contribuyen activamente las partes, ya que los hechos sobre los que existe disconformidad serán los únicos que a futuro deberán ser debatidos y probados, mientras que los hechos que queden declarados conformes no requerirán de dicha actividad probatoria. Lo óptimo sería que el juez, una vez escuchadas las intervenciones de las partes, defina y declare a través de un auto los puntos en controversia, pudiendo las partes a través de cualquiera de los recursos horizontales solicitar al juez ajuste cualquier imprecisión hasta que exista unanimidad sobre los hechos a discutirse. Por ello, la función del juez debe ser proactiva y dirigida a que queden correctamente definidos los puntos que serán objetos de debate en la audiencia de juicio. Cabe señalar que la conformidad entre las partes se alcanza sobre los hechos, pues solo ellos son susceptibles de prueba y no sobre argumentos, pretensiones o excepciones, pues en ese caso, en realidad, lo que existiría sería allanamientos o desistimientos parciales. Consideramos que fue un error del legislador incluir en el numeral 2 del artículo 294 la idea de que el juzgador debe determinar el objeto de la controversia, y en el numeral 3 recién dispone que éste ofrezca la palabra a las partes para que expongan los fundamentos de su demanda, contestación, reconvención y contestación a la reconvención, pues lo lógico hubiese sido disponer que el juzgador, luego de escuchar los fundamentos, determine el objeto de la controversia, o lo que es lo mismo, fije
los puntos de debate. Amables amigos internautas, hemos presentado una pequeña recapitulación del primer momento de la audiencia preliminar y hemos comenzado con el segundo momento de la presentación del caso al juez a través de la fundamentación verbal de los actos de proposición y fijación de los puntos de debate. Tengan todos ustedes un lindo día.